El Señor bendiga sus vidas en nombre de Yahshua HaMashiach, Jesucristo, Cristo, Jesús, Yesí, Jesus, Jesus Christ, Jesús, o como el Maestro se les haya revelado, como Él se haya presentado ante ustedes, ya que Él lo hace de manera individual con cada una de las personas. Esto no creo que deba de tener mayor polémica, ya que hay personas que desafortunadamente no pueden hablar, por lo tanto no pueden pronunciar su nombre. Y hay personas que no pueden oír y ellos igual se les presenta a señas. Entonces, a mí me da gusto cuando veo a dos personas que no pueden hablar, se comunican a señas y pues para gloria de Dios, ¿verdad? Ya conozco un poquito de las señas. Y cuando veo que están haciendo señas acerca de Cristo, oh, gloria a Dios, digo, porque hasta ellos se esfuerzan por platicar acerca de la palabra de Dios. Es un gusto enorme. Entonces, como les digo, esto no debe de tener mayor polémica, aunque sabemos todos que Cristo nació, creció y murió como judío, y su nombre pues lógicamente era hebreo. Pero como repito, no debemos de entrar en discusiones estériles que a ningún lado nos van a llevar. Sí, posiblemente más adelante vamos a tener que sacar las definiciones acerca de lo que es ser un hebreo, ser un israelita o ser un judío, ya que eso es parte importante de la palabra para entender lo que es el evangelio del reino. Y como escribió Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 4 y 5, dice que hay un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, ustedes están viendo aquí en la pantalla que hay 4 columnas. Es porque son 4 diferentes versiones de las Sagradas Escrituras. La primera columna de izquierda a derecha es la Biblia del Oso de 1569, que fue la que tradujo Casiodoro de Reina del latín al castellano, que ha ido evolucionando hasta que pues ya tenemos la Reina Valera 2015 actualizada y revisada, y la que más utilizamos es la Reina Valera 1960. También estoy utilizando la Biblia, la israelita mesiánica, que es en la segunda columna, por la cuestión de nombres y definiciones que no vienen en la Biblia del Oso y en las demás traducciones. En la tercera columna tenemos la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, y en la cuarta columna tenemos la Biblia que utilizan los testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo. Todo esto es para hacer comparaciones entre las diversas traducciones. Solo es para eso. Seguimos. Les contaré algo que me sucedió hace unos días. Estaba platicando con unos hermanos, compartiendo la palabra, y se nos acercó una señora, pues un tanto escéptica, y nos preguntó acerca de qué es el pecado, porque pues las personas que le han ido a querer explicar la Biblia, pues en lugar de despejar sus dudas, más la han sumido en ellas. Y pues a la hora que les pregunta qué es el pecado, pues ya no es basándose en la Biblia, sino que ya ha sentido ella que ya hasta prácticamente tomar agua es pecado, o sea que todo lo que haga está mal delante de Dios. Y pues le digo, mire,
hay la definición de pecado por lo que se dice en la Real Academia Española. Leo que dice que el pecado es una transgresión una transgresión voluntaria a los preceptos religiosos, que pues es una cosa que no está bien explicada, así como también que es una cosa que se aparta de lo recto y lo justo, que también no es bien explicada, porque entonces tendría que saber qué es lo recto y qué es lo justo. Yo entonces para esto, pues, si estamos hablando de la Biblia, pues la Biblia misma nos tiene que explicar eso. Ella dijo, ándele, dice, eso es lo que quiero que me digan, dice, porque pues yo realmente me dicen una cosa y me dicen otra, pero nunca me explican. Yo entonces vamos a ir a la palabra para que esa palabra pecado quede definida. Y abrimos la Biblia en el primer libro de Juan, en el capítulo 3, verso 4, que dice que todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad el pecado es transgresión a la Torá o a la ley, como dicen las diferentes versiones. Y la ley pues es transgresión a la ley de Dios. Y la ley de Dios pues está, todos sabemos, en los primeros 5 libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Entonces todos sabemos que ahí está la ley de Dios, que son 613 preceptos, de los cuales pues hay leyes civiles, leyes morales, leyes de sacrificio, que son los rituales, y las leyes del sacerdocio. Entonces son diferentes leyes, aunque con la muerte de nuestro Señor pues muchas quedaron abolidas. Una porque el sacrificio ya se cumplió y la otra porque no hay templo. Entonces hay cosas que no se pueden hacer para cumplir con la ley, pero pues Cristo todas las cumplió. Entonces al estar viendo la ley no es para que seamos salvos, la ley es para que nos guiemos por ella. Entonces, ya quedando en claro esto, todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad el pecado es transgresión a la Torá, entonces es irse contra lo que Dios está ordenando. Entonces si Dios nos dice no matarás, pues simplemente no hay que matar. Dios nos dice no cometerás adulterio, pues no hay que cometer adulterio, y así de acuerdo a la ley de acuerdo a los mandamientos que tenga la ley. Hay unos que son lo que se debe de hacer y hay otros que dicen lo que no se debe de hacer. Y como le comentaba yo a la señora, pues según la Real Academia Española, pues ellos tienen una definición de lo que es el pecado, pero la palabra hebrea para pecado es het. Esa palabra quiere decir que es un tropiezo, una falta, un error, pero es un error como cuando tiras algo y no le atinas, como decimos nosotros. No sé cómo se diga en otras regiones. Cuando no cae en el blanco, cuando no da en el blanco. También es una abierta rebelión y es una desobediencia. Entonces, cuando las escrituras dice que se está cometiendo pecado, es cualquiera de esas definiciones. La más común es rebelión o desobediencia hacia la ley de Dios. Y ya explicamos dónde está la ley de Dios. Y lo importante pues es obedecerlos, porque como dijo nuestro Señor, es una cosa que no es difícil. Cuando Cristo nos dijo mi carga es ligera, mi yugo es fácil de llevar. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es una cosa muy fácil, aunque pues muchos pintan la ley de Dios como si fuese algo terrible, algo que no se puede cumplir. Pero pues ya cuando ya uno ha sido sellado con el Espíritu Santo, pues uno no toma ya ni esfuerzo, porque aquí ¿quién tiene
¿Quién que tenga el Espíritu Santo tiene ganas de robarle algo a su hermano, de golpearlo, amenazarlo, hacerle algún tipo de daño o irse contra, eh, eh, hacernos ídolos de fundición, hacernos imágenes? Nadie. Si no, pues sí, Dios me está diciendo que no es difícil. Y vamos aquí a Deuteronomio 30:10, que dice: cuando oyeres la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te mando hoy no te es encubierto ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo tomará y nos lo recitará para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo tome y nos lo recite a fin de que lo cumplamos. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces, pues no es una cosa difícil, no está lejos. Yo creo que todos tenemos una Biblia para leerla y ahí nos damos cuenta que a Dios le agrada y que le desagrada. Y yo creo que toda aquella persona que quiera agradar a Dios pues le va a obedecer, porque eso es lo que a Dios le agrada, la obediencia. Y aunque hay muchos hermanos que desafortunadamente citan Romanos 6:14, lo toman como un verso aislado, lo sacan del contexto de lo que está hablando Pablo, que está hablando de la ley del pecado, y dicen, ¿por qué no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y yo pienso, bueno, si no estamos bajo la ley, aquí estamos hablando de la ley del pecado. Entonces no estamos bajo esa ley, sino bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios, lo cual es muy diferente a no estar bajo la ley de Dios, porque ya decir no estoy bajo la ley de Dios es estar hablando en franca rebeldía ante su palabra. Anteriormente, cuando no había ley, lo dice aquí en Romanos 5:13, dice, porque hasta la ley el pecado, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no era imputado, no habiendo ley. Dice también en la mesiánica, el pecado realmente estaba presente en el mundo antes que la Torah fuera dada, pero el pecado no cuenta como tal donde no hay Torah. Es como ir en una calle, donde por un lado hay un hospital y hay una escuela. Mucha gente, por prudencia, baja la velocidad. Si ven a un transeúnte, se detienen. Pero hay otros que son imprudentes y le dan y pasan día y noche, pasan altas velocidades porque no les importa nada. Eso es estar sin ley. Y el oficial de tránsito no puede hacer nada. Simplemente los deja, los ve. Pero cuando llega la ley, como en este caso es poner un letrero ahí de stop o de bajar la velocidad, y la persona insiste en seguir pasándose altas velocidades, el oficial ya está con todo el derecho y con la obligación de detener al infractor, porque ya está el anuncio de que debe de bajar la velocidad o de que debe de hacer un alto total. Es lo mismo que sucede con la ley. Cuando no había ley, todo el mundo hacía lo que quería, pero una vez que llega la ley y te pone qué puedes hacer y qué no puedes hacer, qué debes hacer para agradar a Dios, entonces es por lógica. Ya es, si tú te atreves a irte en contra de la ley, ya estás transgrediendo la ley, estás cometiendo un pecado porque estás en rebeldía y en desobediencia a la ley. Entonces, que si hay ley, sí hay ley, por supuesto que hay ley, pero no es algo con lo que tengamos que cumplir, porque pues quién se imaginan, cada país tiene una constitución, y si tuviéramos que cumplir la constitución al pie de la letra, nadie lo hace. Por eso la palabra dice que abogado tenemos en Cristo Jesús. Entonces, que si hay ley, sí hay ley, y es la ley de Dios, que nos muestra
qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Vamos a Romanos 3:31, donde Pablo mismo, él, a pesar de que muchos dicen que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, dice Pablo: luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera, antes establecemos la ley. En otras versiones dice: confirmamos la ley. En la mesiánica dice: entonces abolimos la Torah por medio de esta confianza, o sea, la fe que hemos puesto en Cristo. El Señor no lo permita, por el contrario, confirmamos la ley, confirmamos la Torah. Entonces, este es Pablo diciendo que la está confirmando la Torah. También eso es en palabras de Pablo, y podemos ir por los evangelios, podemos ir por los escritos del Nuevo Testamento, y nadie habla en contra de la Torah, porque no era una cosa que los primeros cristianos hicieran, que quisieran irse en contra de la ley de Dios. También nuestro Señor en Mateo 5, vamos a la palabra, en Mateo 5:17 y 18, dice: no piensen que he venido a abolir la Torah o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasarán de la Torah, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Y cosa curiosa, yo me levanto en las mañanas, me asomo y veo los mismos cielos y la misma tierra. Entonces, como dijo nuestro Señor, ni una yod ni una tilde pasará de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. Y siguen siendo los mismos cielos y la misma tierra. Así es que la ley sigue vigente, de acuerdo a nuestro Señor. Entonces tenemos ya establecido que la ley no es para que nos salvemos, la ley es para que veamos que todo eso que desagrada a Dios, que todo lo que nos dice que no hagamos es pecado, porque es una rebelión y es desobediencia a su palabra. Es un tropiezo, es una falta, o es hacer cosas que no están bien delante de Él. Tenemos que Pablo confirma la ley, y también nuestro Señor Yahshua, Jesús, el Cristo de la gloria, Él está diciendo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Por lo tanto, está vigente. No es una cosa a la que le tengamos que tener miedo, sino es una cosa en la que nos debemos de gozar, porque nos está mostrando lo bueno y lo malo delante de Dios. Las personas a veces tendemos a creer, como cuando andábamos en el mundo pensábamos que al morir, pues que habíamos sido buenas personas, habíamos sido de lo mejor y que por lo tanto nos merecíamos el cielo. La Escritura no dice así. La Escritura dice una cosa diferente. Pero conforme nos vayamos a ir adentrando en estos pasajes, vamos a ir comprendiendo la grandeza de Dios y por qué Él nos quiere santos. Santos, que es una palabra traducida, viene a ser Kadosh en hebreo, pero no es como apartados de las cosas dañinas, de las cosas del mundo. Entonces, no es lo mismo ser santos que ser santurrones. Santurrones es andar ahí orando por cada esquina con sus manitas pegadas. Eso es ser santurrón, y andarse dando golpes de pecho nada más porque se ve bonito, y hablar hasta por lo bajito, y todas esas cosas que la gente hace, que no entiende lo que es la santidad. Pero la santidad es algo muy fácil, es algo nada más apegarse a la ley de Dios, hacer lo que a Él le agrada, y nada más ser apartados. Y ser santurrones, como nuestro Señor le decía a los fariseos, hacer las cosas para que la gente nos vea. Esta señora que yo les estoy contando ahorita, pues es como la mayoría, que creen en un Dios
Un Dios que todo lo perdona, un Dios que es amor, un Dios que es casi como un genio al que uno le puede estar pidiendo deseos, pero no conocen al verdadero Dios de Israel, al verdadero Dios Rey del universo, que es un Dios santo, que no tolera pecados, que sea pecado grandote o sea pequeñito, es un pecado delante de Él, que es una transgresión a su palabra y realmente pues no lo conocen. Incluso hay hermanos que ya tienen mucho tiempo en su congregación y aún así no lo conocen. Poco a poco nos vamos a ir adentrando en esto para que veamos la grandeza de nuestro Padre Creador, nuestro Padre Celestial y por supuesto de nuestro Señor Yahshua, nuestro Señor Jesús, el Cristo de la Gloria. Entonces yo le pregunté a la señora si iba comprendiendo acerca de lo que es el pecado. Y dijo, oh sí, sí, porque usted sacó su Biblia. Dice, y a mí me gusta que me expliquen con la Biblia, no que me expliquen con libros que traen aparte. Le digo, es que lo único que debemos de cargar nosotros es la palabra de Dios. Incluso a veces cuando no la tenemos en físico, que es la Biblia, pues debemos de traer cuando menos una aplicación ahí en el celular para que podamos sacarle y instruir a alguien que nos haga alguna pregunta. Con él podemos traer una Biblia, aunque sea digital, es válido también. La señora me dijo que si podía ampliarle un poquito más por la cuestión de que pues todavía aún así pues quedan, aún leyendo lo que es la Biblia, todavía quedan ciertas dudas. Y le dije que claro que sí, le digo, entonces tenemos que, digo, mire, está muy fácil, le digo, vamos a ir a Primera de Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, donde da una definición un poquito más abierta. Primera de Corintios 6 del 9 al 10, donde dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, todas esas personas que hacen ese tipo de iniquidad, ese tipo de conducta, nadie de esos está dentro del reino de Dios, no está contemplado para pertenecer al reino de Dios. Claro, que si se arrepienten, que se hacen teshuvá, o sea que si vuelven otra vez al camino de Dios, al verdadero camino de Dios, a la verdadera senda antigua, Dios va a perdonarles, porque es un Dios de misericordia, su misericordia es grande, su misericordia es nueva cada mañana, como dice en el libro de los Salmos. Entonces, pero las personas que insisten en llevar a cabo esta conducta, pues quedan exentas de participar en el reino de Dios. Dice la versión israelita que las personas que tienen sexo antes del matrimonio, los que adoran ídolos, los afeminados y homosexuales, los que roban, los ávaros, los que se emborrachan, los que asaltan con lenguaje despreciativo, los que estafan, no tendrán parte en el reino de Yahweh. Y efectivamente, todo esto, todos sabemos lo que son, aunque podemos profundizar un poquito en ello. Los fornicarios, había una palabra que viene del latín fornix. Los fornicarios eran los que se metían debajo de los fornix, eran como unos arcos donde se
las prostitutas ahí se vendían a sí mismas, vendían su cuerpo. Entonces los fornicarios eran las personas que iban a buscar prostitutas, eran las que solamente utilizan su cuerpo para tener sexo. Entonces, a Dios le desagrada eso. Las personas que viven para fornicar, las personas que nada más están pensando en el deseo carnal, es algo desagradable delante de Dios. Los idólatras son aquellas personas que tienen un ídolo, ya sea una persona, ya sea un objeto, ya sea una imagen. Idólatra es cualquier persona que se rinde ante imágenes y que le quite el lugar a Dios para dárselo a algo más. Incluso hay muchos tipos de idolatría, no solamente imágenes, esculturas. También hay gente que idolatra a otras, como cuando viene un cantante famoso, ¡ay! Lo primero que dicen es mi ídolo. O sea, ya le están quitando el lugar a Dios. Y así cosas que aparentemente son inocentes, pues resulta que son realmente malas. Los adúlteros. Todo ahí en el libro de Deuteronomio explica que los adúlteros son aquellos hombres que se meten con las mujeres casadas, y las mujeres casadas que, o sea, teniendo marido, van con los hombres, se dejan seducir con hombres que no son ellos. También ya más adelantito vamos a irnos mandamiento por mandamiento para darle una explicación más profunda. Y los afeminados todos sabemos que son aquellas personas que, siendo hombres, les gusta vestirse como mujeres para atraer a otros hombres, o simplemente lo hacen porque les gusta cómo se ven. Pero es una cosa que no está bien. Los homosexuales, los hombres que están con otro hombre, aunque también en homosexuales que es homo, que es del mismo, homosexuales que es del mismo sexo, también entran las mujeres, que es una mujer homosexual, una mujer que está con otra mujer. Entonces seguimos con los ladrones. Los ladrones, ¿por qué? Porque están tomando algo que no les pertenece. Muchas personas hacen esfuerzo para tener sus cosas, tener su auto, su casa, y para que venga un ladrón y los robe. Y siempre están con ese temor, aunque más los ladrones que le quitan a otros, pues también están tal vez quitándole el sustento a alguien al asaltarlo. No sabemos, pero le roban esa paz también. No nada más le roban el efectivo, le roban sus artículos, no nada más su casa, su auto, sino que también le roban la paz mental. Hay muchas definiciones, pero como les digo, vamos a ir mandamiento por mandamiento más adelante, explicándolos para que comprendamos todo lo que está diciendo Pablo aquí a los Corintios. Ni los avaros. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que realmente junta, sea dinero, sea grano, sea caballo, sea ganado, sea lo que sea, y no da nada al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Y al morir, ¿qué pasa? Todo se queda, no se llevan nada, y no hicieron un tesoro en el cielo, no quedaron bien delante de Dios. Los borrachos, ¿por qué? Porque toda borrachera nubla el juicio. Toda persona que se emborracha no está en completa función de sus sentidos, por lo tanto tiende a ser errático. Y de ahí que ustedes se han dado cuenta cómo son los borrachos, se vuelven obstinados en hacer una cosa y dicen que sí están bien, aunque sepan que están mal, y les suceden muchos accidentes por andar en la borrachera, y esas cosas son desagradables a Dios. Los maledicientes,
Los que en lugar de soltar una bendición para alguien, lo que tienden a hacer es maldecir. El maldecir no es decirle a una persona maldito, no. A veces nada más con decir un niño que vemos que está haciendo algo y decirle te vas a caer, ya con eso lo estamos maldiciendo. En lugar de decirle ten cuidado, ten precaución, o decir a una persona si te vas para tal lado en esa moto vas a chocar, mejor ni vayas. En lugar de decir, ¿sabes qué? Mira, no te subas a la moto, es peligrosa. Pero la boca es fuente de muchas maldiciones. ¿Se imaginan, hermanos? Si con esa boca que decimos alabar al Señor estamos maldiciendo a la gente. Hay que tener cuidado. Los estafadores, esas personas que le quitan a otro, o sea, lo roban prácticamente con mentiras. Porque dicen, no, es que yo no lo robé, él me lo dio. Sí, pero para eso necesitó haber habido un engaño de por medio. Entonces todas estas personas no tienen derecho al reino de Dios. El libro de Apocalipsis o Revelación dictado por nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, a Juan. También habla de eso en el capítulo 21, verso 8, donde dice que mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiente de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. Entonces tenemos que los temerosos, los cobardes, esas personas son las que no se atreven a ir a hablarle a alguien acerca de la grandeza de Dios, acerca del Evangelio, porque tienen miedo de que les vaya a pasar algo, ya sea en el camino, ya sea en el destino, o donde sea. Esas personas no son dignas del reino de los cielos. Por eso dice al principio del Apocalipsis, no eres ni frío ni caliente, y te voy a escupir de mi boca. Esa es una persona cobarde. Las que temen hablar de Dios, porque los vayan a tachar de ya te volviste, míralo, ya eres aleluya, ya ahora sí ya vas a la religión, ya vas a la iglesia, ya no quieres ni salir de ahí. Entonces eso es lo que temen. Esas personas son cobardes y no quieren demostrar que ellos están en el camino de Dios, pero pues eso no pueden heredar el reino. También los abominables. El libro de Deuteronomio explica más qué son las personas abominables. Esas son las personas que hacen incesto de cualquier tipo, que tienen relaciones con una hermana, con sus tías, con sus primas. Esas son personas abominables. También no están bien delante de Dios. En un tiempo anteriormente pues se permitía eso, pero de acuerdo a los grados, y era por una situación de levirato, que también la vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando la Torah. No es como muchos creen, que dicen que Dios permitía casarse con su hermana. Sí, pero también dependía de muchos factores, o dependía también de los cuñados que se casaban con sus cuñadas. También era una ley del levirato, pero que tenían muchas cosas que ver para que esto se pudiera llegar pudiera llegar a suceder. Esas son las personas abominables. Si Dios en algún momento permitió este tipo, fue porque, como en el caso de Abraham con Sara era su media hermana, era hija de su padre, pero era hija de diferente madre. Entonces, por eso había cierta permisividad en esas cosas. Ya una vez que viene la Torah, y como el ADN se había corrompido, pues ya no se pueden hacer, porque saben que todo eso tiene consecuencias.
Los homicidas, todos sabemos que es un homicida, un asesino. Pero no se trata nada más de la persona que mata el cuerpo, sino también de la que mata el alma. También lo vamos a ir viendo cuando lleguemos a los mandamientos. Y los fornicarios, pues como ya lo explicamos, los inmorales sexuales son aquellas personas que buscan prostitutas o prostitutos para saciar sus instintos. Los hechiceros, toda aquella persona que ata a otros con hechicería, que les hace algún tipo de amarre, pues ellos conocen el mundo espiritual, y estas personas saben cómo hacerlo porque alguien les enseñó la hechicería, pero eso es una cosa horrible delante de Dios, que alguien ate a otro con hechizo. Ya ven que muchos utilizan cabellos y se preguntarán por qué cabellos y foto. ¿Por qué? Porque los cabellos, el vello, la pielecita, todo tiene nuestro ADN. Y la fotografía para identificar a la persona, aunque no es necesario, teniendo ya con su sudor, su saliva, sus cabellos, prendas, todo eso, ahí está el ADN de nosotros. Y con eso se basan los hechiceros para hacer todo tipo de porquerías. Los idólatras. El libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, bueno, todo lo que es la Torah, ya indica quiénes son los idólatras, como ya lo habíamos explicado. Todo aquel que se inclina delante de algo o de alguien para adorarlo es un idólatra. Él está quitando el lugar a Dios. Y los mentirosos, pues las personas que dicen mentira, que aunque dicen, es que es una mentirita piadosa, sí, pero no deja de ser mentira. Aunque en ciertas formas también, eso lo veremos más adelante, hay de mentiras a mentiras, aunque todo es ilegal delante de Dios, todo tipo de mentiras es mala. Algunos personajes bíblicos las utilizaron no para hacer algún daño, sino para resguardar su integridad, pero ya los iremos viendo. Y dice aquí que en lugar de todos estos que hacen este tipo de conducta, su parte será en el lago ardiendo de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. De la muerte segunda, pues ya no se salva nadie, porque se supone que si Cristo nos resucita una vez, no nos va a estar resucitando otra vez y otra vez y otra vez, cada vez que nosotros quieramos. Y eso es solo para ampliar lo que dice la Torah, para explicarlo un poquito más. Ya leyéndola nos vamos a dar cuenta que hay mucho más, que nos van apartando poco a poco cuando el Espíritu Santo nos sella, el Ruach HaKodesh nos sella. Esas cosas ya quedan en el pasado, no dan ganas de hacer nada de eso, de lastimar a un hermano, de irnos contra la ley de Dios. Ya lo único que queremos es agradarle a Dios, hacer lo que Él dice, nos digan lo que nos digan, porque a últimas todos vamos a tener, no es por la recompensa que Dios nos va a dar, porque tenemos recompensa, sino por agradarle a Él, porque ¿qué hijo no quiere estar bien con su padre? Resumiendo, mis hermanos, tenemos que entonces que el pecado es rebelarse ante la ley de Dios y desobedecerla. Es toda transgresión a lo que dice la Torah. Como dijo Pablo, él está confirmando la ley, y nuestro Señor Yahshua Jesús, Él también dice que la ley está vigente hasta que pasen el cielo y la tierra, y pues no han pasado, así es que seguimos bajo la ley. Sin embargo, la maldición de la ley no está sobre nosotros, sobre los que creemos en Cristo, porque tenemos la plena confianza de que Él ya nos salvó de esas maldiciones. Entonces, las cosas que para las personas pudieran no ser pecado, como una mentirita piadosa, como decíamos, me voy a robar este chicle,
nada más me dio un besito con fulana de tal o con fulano de tal. Todas esas cosas son graves delante de Dios. Entonces, y por lo tanto no debemos de hacerlas. Y pues las personas que ya están selladas con el Espíritu Santo no tienen ninguna voluntad de hacer el mal al prójimo, ni de irse en contra de Dios. Y les voy a decir algo bien importante. Todos, absolutamente todos, tenemos un padre. No somos huérfanos. Y no les estoy hablando del que nos engendró por sangre, sino de nuestro Padre espiritual, que en este caso o es nuestro Padre, el Todopoderoso Creador, o es el diablo. Y esto lo podemos comprobar rápidamente en el libro de Juan, en el capítulo 1, capítulo 1, verso 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, o sea, a Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es a los que libremente el Señor nos habla, nos dice que nos arrepientamos, que le amemos con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas. Nos da la libertad de elegir entre si queremos hacerlo o no. Si lo hacemos, entonces nos da la potestad de ser hechos sus hijos, porque estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Estamos creyendo en que Él lo envió y que Él es el que nos va a llevar otra vez de vuelta hacia el Padre. Y eso no es engendrado de sangre, porque no es porque mi papá quería que yo fuera de los hijos de Dios, o porque Él me engendró para entregarme a Él por voluntad de Él, no, sino que todo esto procede de Dios mismo. Pero también está Primera de Juan 3:8. Vamos a verlo. Que dice que el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. Entonces la persona que permanece pecando sigue siendo hijo del diablo, porque no está haciendo la voluntad de Dios. Como les repito, todos tenemos un Padre, pero en nosotros está la decisión de quién queremos ser hijos, porque también influye la voluntad de elegir a quién queremos pertenecer. Es la libertad de elección que Dios nos da. Esto lo podemos ver en el libro de Deuteronomio, en el 30:19, donde dice que a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu simiente. Aquí es donde el Señor nos está dando la libertad de elegir qué queremos para nosotros, si el bien o el mal, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Pero aún así, en toda su misericordia, Él nos dice que escojamos la vida para que vivamos nosotros y nuestra simiente, o sea, nuestros hijos. O sea, todavía nos hace la recomendación. A pesar de que nos está dando la libertad de elección, nos está recomendando qué debemos que hacer. Por eso, prácticamente uno decide qué camino va a tomar. Entonces, aquí les digo esto, mis hermanos, porque pues mucha gente también piensa erróneamente que está sirviéndole a Dios,
pero realmente no está haciendo las cosas correctas delante de Él. Y es grave esto, porque ya saben que el príncipe de este mundo nada más quiere llevar, no quiere llevar almas para Él, porque la palabra dice, mías son todas las almas, sino que quiere que todos se pierdan para demostrarle prácticamente a Dios que no hay quien quiera ser su hijo. Vamos a terminar con esto, mis hermanos. Podemos pensar que estamos haciendo lo correcto delante de Dios, pero si estamos en contra de Él, en desobediencia y rebeldía a su ley, entonces solamente lo estamos haciendo, creyendo en nuestro entendimiento que lo estamos haciendo bien. Sin embargo, ante Él lo estamos haciendo mal. O tal vez lo estamos haciendo para que los hombres nos vean qué santos somos. Y la gente nos festeje y diga, mira, qué hombre o qué mujer tan santos. Oran por la gente y hacen esto y hacen aquello. Pero ¿cómo estamos delante del Padre? ¿Cómo estamos delante del Creador? ¿Cómo estamos delante de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo? Eso es algo que nosotros sabemos, quizá no lo entendemos, pero es tiempo de que regresemos a esa senda antigua, a leer la palabra de Dios y a ver para que esa palabra nos sirva como espejo, para que nos veamos cómo estamos caminando. A veces nos puede suceder como a los fariseos, que pensaban que ellos, como tenían la ley de Dios, Dios los había elegido y iban caminando muy bien delante de Dios. Sin embargo, en Juan 8:44, Cristo les dice algo tremendo. Vamos a leerlo. Les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. A veces yo creo que también nosotros mismos nos engañamos. Pero a Dios no lo podemos engañar, hermanos, porque les voy a decir algo bien importantísimo. A cualquier lugar que vayamos o en el que estemos, Él nos ve, Él nos observa. Y además traemos su aliento de vida, que Él nos dio desde el día en que fuimos concebidos. No le podemos esconder, así es que vamos a procurar estar bien delante de Él, a temerle sanamente, porque ¿qué hijo le tiene miedo a su padre? No es un temor de miedo el que debemos de tenerle, sino temerosos de no estar cumpliendo sus expectativas. Eso es todo. Entonces, como yo le decía a esta señora, ahora ya tienen la definición de lo que es el pecado y cómo debemos de caminar delante de nuestro Señor, para que Él todo eso nos lo tome en cuenta, y algún día la recompensa será esa corona de vida, de la vida eterna. El Señor los bendiga, mis hermanos en Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, Señor nuestro.